bendiciones. Vamos a ponernos de pie. Vamos a declarar juntos la verdad de quién es nuestro Rey, de quién es el Dios que tú y yo servimos en esta mañana. El Dios bueno, el Dios misericordioso, el Dios que lo ha hecho todo por ti y por mí. Así que vamos a exaltar su grandeza. De historias de un Salvador. Él vino y se hizo hombre, en santidad se entregó, y por mis transgresiones el mundo nunca conoció la imagen del Padre, hasta que del cielo descendió un rescate incomparable. Dile, tú eres y eres digno, eres digno de adorar. Eres digno de adorar, Jesús. Él no habló ni se quejó, murió por pecadores, y mi futuro Él cambió al derramar su sangre. El enemigo se escondió el día que venciste, pues el Rey de Reyes reclamó su trono para siempre. Y por eso cantamos: eres digno de adorar, eres digno de adorar, Jesús. Y tú creaste mi vida, guardaste mis días, refugio y mi protección. Y tú me sanas, me ayudas, tú quitas mis dudas, la gracia que me salvó. Y eres tú mi esperanza, mi gloria, mi ancla, mi fuerza, Santo y Señor. Y tú moriste por mí, y conmigo tú estás, Cristo. No hay
digno, Señor. Inmerecedores somos de tu amor, pero te exaltamos en esta mañana por él. Gracias, Señor. Antes de hablar cantaba sobre mí. Tú has sido tan bueno para mí. Antes de respirar soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Y oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición, y me persigue y deja las 99, va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Aún lejos de ti, tu amor luchó por mí. Tú has sido tan bueno para mí. Cuando no vi mi valor, te entregaste por mí. Has sido tan bueno para mí. Y oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Créelo, iglesia, no lo hay. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. Oh, no hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí.
se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó el peso del pecado sobre él. Al fin él suspiró, el cielo lo ignoró, el Hijo descendió en tinieblas, la guerra en el Seol, la muerte derrotó, el infierno fue al fin vencido. La tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre es digno. Vivo está, vivo está. La tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre es digno. Vivo está, vivo está. Por eso yo canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. El Cordero ya venció y canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. El Cordero ya venció y canto aleluya, canto aleluya, y canto aleluya. El Cordero ya venció y canto aleluya, y canto aleluya, canto aleluya. El Cordero ya venció. Por siempre la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre es digno. Vivo está, vivo está. Tú vives hoy, Señor, y para siempre. Tu reino es un reino eterno, Señor. Tu majestad no tiene fin. Al venir y a derrumbar la muerte, lo hiciste
una vez, tan solo una vez fue necesario. Hoy toda la creación se somete a ti, Señor, y nosotros también. Ayúdanos a seguir dándote a ti toda la gloria por siempre, sin importar nuestra circunstancia. A ti, solo a ti, Señor, sea toda la gloria y toda la honra. Amén. Bien, damos gracias a Dios por este tiempo de adoración. Bienvenidos otra vez a nuestro servicio de hoy. Mi nombre es Eric Burgos, de aquí de la iglesia The Grove en Riverside, California. Queremos enviar un saludo y bendiciones a todos ustedes que nos ven semana tras semana. Por cierto, queremos saludar a aquellos que nos ven en otros países y otros estados aún. Y es hasta increíble pensar que esto está pasando, ya que no eran nuestros planes hacer esto, pero en los planes de Dios siempre, como dice su palabra, son mejores que los nuestros. Así que queremos enviar un saludo a los que están en Indiana, Guatemala, México, El Salvador, Perú, Chile, España, incluso Australia. Sabemos que hay personas que nos ven desde estos países. Si usted nos ve desde otro lugar, envíenos un saludo, mándenos un comentario, háganos saber, escríbanos un correo, háganos saber de dónde nos está viendo y así podremos saludarlo también. Bien, hoy continuamos con nuestra serie de repensar y hoy hablaremos de repensar la gracia. Repensar la gracia. Vamos a estar viendo esto desde el libro de Colosenses, capítulo 3, versículos del 12 al 17. Mientras usted busca este pasaje, hoy inmediatamente, si usted leyó nuestro correo electrónico para los que son locales, después del mensaje entraremos a participar de la cena del Señor. Si usted necesita hacer y preparar todo lo necesario para participar con nosotros hoy, puede pausar este mensaje, ir a preparar sus cosas y volver con nosotros. Alguien nos ha preguntado, bueno, ¿y qué necesito para hacer y participar? Si tiene jugo y pan, lo puede hacer. Muchas veces nos han preguntado, ¿qué cosa necesito tener exactamente? ¿Cómo debe ser esto? En realidad, la celebración no está basada en lo que tenemos para hacerlo, sino en lo que significa cada vez que recordamos lo que el Señor hizo por nosotros. Muy bien, vamos al capítulo 3 de Colosenses, versículos del 12 al 17. Colosenses capítulo 3, versículos del 12 al 17. Dice, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza, instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios, con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Muy bien. No sé si usted lo sabe, quizás lo sabe, pero estamos no solo pasando por una pandemia, no solamente estamos pasando por un momento de tensión en diferentes partes de la ciudad, tensión social. Quizás en los Estados Unidos principalmente hay mucha tensión social, pero hay algo todavía más peligroso, pienso yo, que es el tiempo en lo que estamos viviendo, el tipo de cultura en el que vivimos. Lo que se conoce hoy en día como la cultura de cancelación. Y es la realidad de nuestro presente, una cultura de cancelación. Quiero hacer énfasis en esto. A través de la historia siempre ha habido rasgos de esto. Gente que ha sido cancelada por otras personas porque no piensa como otras personas y porque sus palabras incluso o sus acciones a veces son fuertes, abusivas,
contra cierto sector, ¿verdad? Hacia las demás personas. Entonces, a medida que el tiempo ha pasado, esta cultura de cancelación ha ido haciéndose más fuerte. Y es una de las cosas y una de las culturas más fuertes hoy en día. Ha ganado mucha fuerza. Y esta cultura de cancelación va en contra de todas las demás culturas. Vamos a hablar un poco de esto más adelante. Lo más triste de esto es que muchas de nuestras iglesias o dentro de nuestra iglesia ya ha entrado parte de esta cultura de cancelación. Cuando unos a otros entramos en desacuerdos y podemos entrar en ofensas, malentendidos. En otras palabras, no estamos de acuerdo con lo que otra persona piensa. Y se vuelve hasta algo fuerte, unas personas contra otras. La mejor manera de cambiar esta cultura es crear una nueva cultura. El cristianismo ya en sí es una contracultura. El cristianismo no va al mismo ritmo de cualquier cultura alrededor de nosotros. Trasciende todas las culturas el cristianismo. Entonces, va en contraste a la cultura que nosotros conocemos. Y es lo que necesitamos hacer. Entonces, repensar en la gracia es pensar en eso, nuestra iglesia, pensar en nuestra ciudad, en lo que estamos, donde nosotros nos movemos y nosotros mismos tratar de crear esta cultura de gracia, que es lo que la Biblia habla. Entonces, hay un contraste dentro de nosotros, hay un choque dentro de nosotros de estas dos culturas. La cultura de cancelación versus la cultura de la gracia. Hay una lucha constante, otra vez, la cultura de cancelación contra la cultura de la gracia. Te lo explico y creo que con eso vamos a entender más a qué nos referimos con una cultura de cancelación. La cultura de cancelación que vemos hoy en día pone en relieve los fracasos de los seres humanos a fin de avergonzarlos. Lo vemos en las redes sociales. Alguien hace algo y si es posible hacer algo de esto, ponerlo a relucir, exaltarlo y ver las faltas de una persona, reírnos de eso, con el fin de avergonzarlo, es lo que la gente está haciendo hoy en día. Esa es la cultura de cancelación. Pone en relieve los fracasos de las personas con el fin de avergonzarlos. Al contrario de esto, la cultura de la gracia abraza nuestra humanidad, reconocemos que somos personas que tenemos errores, y entonces el evangelio aplica la justicia. ¿Cuál justicia? La justicia de Jesús, que puede cubrir nuestras vergüenzas. ¡Wow! Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Otra forma es que la cultura de cancelación pide una visión distorsionada de la justicia. O sea, demanda una justicia, pero no es la justicia verdadera. Mientras que la cultura de la gracia señala a los seguidores de Jesús a la cruz, donde en realidad Dios, que permanece justo y es justo para siempre, trajo justicia a nosotros a través de Jesús al morir por nuestros pecados. Esa es justicia verdadera. Alguien tenía que pagar por nuestros pecados. Jesús lo hizo. La cultura de cancelación hoy en día conduce a un rompimiento, escucha esto, y a disolver las relaciones. En otras palabras, si tú no piensas como yo pienso, te cancelo. Y literalmente la gente cancela relaciones con otras personas, ya sea en las redes sociales, ya sea en contacto físico. La gente dice, ya no quiero saber de esta persona nunca más. Lo cancela, ¿verdad? Rompe sus relaciones. Mientras que la cultura de la gracia, de lo que la Biblia habla, trabaja a través de los conflictos. ¿Para qué? Para ver resueltas estas diferencias y que las relaciones puedan construirse y ser más fuertes. De acuerdo a lo que la Biblia dice, encontramos muchos pasajes como estos. La cultura de cancelación saca a relucir los fracasos pasados de los demás, mientras se niega a ver el crecimiento de una persona. Entonces, esta cultura la vemos hoy en día. Una persona comete un error, queda señalada para siempre y no puede no puede ver lo bueno de una persona, solamente mira lo malo, reluce los fracasos de alguien. Y es todo lo que la gente quiere ver. No importa lo bueno que ha hecho, no importa si hizo bueno antes o hace bien después. La gente queda señalada para siempre. Niega el crecimiento de una persona.
Mientras que la cultura de la gracia entonces afirma lo contrario, la madurez espiritual de los miembros, en este caso de la iglesia, ¿verdad? En este caso habla de que Dios nos está moviendo de gloria en gloria. Y qué lamentable es pensar que dentro de nuestras iglesias pueda suceder esto y que esté pasando esta cultura, pero sucede. Así como dije, personas son canceladas por un error y a veces también en nuestras iglesias una persona es cancelada por un error. Nunca más puede verse lo bueno en esa persona. Segunda de Corintios 3:18 dice que nosotros con un rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria de Dios y vamos de gloria en gloria. Quiere decir que el Señor está trabajando en nosotros. Me encanta este pasaje, me encanta. Entonces, cuando hablamos de repensar la gracia no es una dimensión solamente de Dios a nosotros. La gracia se debe extender hacia otras personas. Debe tener una visión mayor, unidimensional, o sea, más grande. Cuando nosotros pensamos en la gracia de Dios solamente como algo que viene para nosotros, y una vez que nosotros estamos bien, bueno, lo demás no importa cómo estén los demás, solamente yo ya recibí la gracia de Dios, ya no me importa las demás personas. Estamos abaratando la gracia. Estamos abaratando la gracia. Y nos hace perezosos espiritualmente. Nos hacemos perezosos espiritualmente. Ya no crecemos. Ya no crecemos. Entonces, mientras nosotros tengamos la verdadera gracia, que es multidimensional, o sea, no solamente viene de Dios hacia nosotros, sino que se extiende a otras personas, nosotros podemos ver que Dios fluye no solamente en nosotros, pero también se extiende a las demás personas, a nuestros hogares, a nuestras escuelas, en nuestro trabajo, en lo que hacemos, aún haciendo cosas como por internet. Todo esto en mi ciudad, en tu ciudad, Dios puede hacer cosas maravillosas. Y lo hemos visto una y otra vez, cómo Dios a través de su gracia te puede usar a ti para bendecir a alguien más. La gracia es un regalo de Dios, es un don que Dios nos dio libremente. Pero como todos los regalos, aunque es gratis, tenemos la responsabilidad de administrarlo bien, de administrarlo muy bien. No sé si alguna vez tú has hecho mal uso de algo que no es tuyo o algo que se te regala. Hay un dicho muy conocido y que dice que lo que poco cuesta, poco se aprecia, ¿verdad? Y está probado, es una realidad. Un ejemplo. Cuando tus hijos empiezan a conducir, tú te vas a dar cuenta que van a apreciar muchas más cosas que no aprecian hoy en día. Van a apreciar el valor de un vehículo, van a apreciar cuánto cuesta el mantenimiento, cuánto cuesta pagar por la gasolina, cosas como esas. Van a aprender, se van a dar cuenta que quizás en un momento no apreciaron lo que tenían antes, ¿verdad? Y muchas veces así es la gracia también. La vemos como que la merecemos. Oh, sí, la gracia de Dios es merecida. Oh, sí, no la apreciamos en realidad como es. Pero Dios quiere que administremos la gracia de Dios a la forma que Él dice que lo hagamos. Y la Biblia nos da un ABC de cómo hacer esto. Es más, la Biblia habla que nosotros es como que estamos vestidos con una vestidura muy elegante cuando somos revestidos de la gracia de Dios. Pero también hoy vamos a ver que la gracia de Dios nos enseña también a poner límites sanos y aún nos ayuda a condimentar nuestras palabras con lo que decimos, cómo tratamos a otra persona. Tenemos que tener gracia aún en nuestra comunicación. Entonces, el punto principal del mensaje de hoy es que la gracia es un regalo gratuito que los cristianos han recibido y que se disfruta plenamente cuando se comparte con los demás. Wow. Escribe eso en alguna parte de tu Biblia. Vamos a ver lo que dice el versículo 12, porque de esto está hablando exactamente, de esta gracia. Y empieza diciendo, Colosenses 3:12, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Wow. Escribe esto. Número 1. Vestimenta de gracia. Vestimenta de gracia. Versículo número 12 nos habla de esto. Vestimenta de gracia.
empieza diciendo, por lo tanto, como pueblo elegido de Dios, santo y querido, algunas versiones en este pasaje dicen, a ustedes Dios los amó tanto. Y es una realidad. Pablo hace énfasis de esto y dice, por lo tanto ustedes como escogidos de Dios, santos y amados. Está hablando de lo que Dios hizo por nosotros. Pero si tú lees en los versículos anteriores, en el capítulo 3, versículos del 1 al 11, Pablo está hablando con creyentes, con cristianos, nacidos de nuevo, y está hablando de cómo ser nuevos en Cristo. Y da una lista de cosas y dice, nosotros que vivíamos en otro tiempo ya no practicamos esto, ya no hacemos estas cosas y ahora nuestros valores son diferentes. ¿Por qué? Porque hemos conocido a Jesús. Y presta atención entonces a lo que dice. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados. Está haciendo énfasis en lo que Dios hizo por nosotros y cómo somos llamados a vivir en esta vida nueva. Es como una motivación a un estilo de vida en lo que somos ahora en Dios. Y empieza diciendo ahí, ustedes escogidos de Dios, son santos. Santo quiere decir ser apartado para Dios, ¿verdad? Alguien mencionó cuando alguien gana un trofeo, cuando entra en una competencia y gana un trofeo. En realidad el trofeo señala una victoria o algo que se obtuvo, pero no dice en realidad todo lo que ha pasado para llegar ahí. No enseña todo el esfuerzo que hubo. Se pone en un pedestal, ¿verdad? Y se muestra como algo que se ganó. Pero detrás de eso hay mucho esfuerzo. Y en realidad ahora nosotros somos el trofeo de Dios, escogidos de Dios, dice, santos y amados. Dios nos pone en un lugar donde Él nos exhibe, pero es a través de lo que a Él le ha costado. Lo que le costó a Jesús, su vida, su sudor, su sangre. Todos nosotros somos un recordatorio de la victoria de Jesús. Wow. Dice, amados. Y esta palabra quiere decir ser amados incondicionalmente. Dios nos amó incondicionalmente. Está hablando en un tiempo presente perfecto. Somos amados. No es solamente que Dios nos amó, no solamente que Dios nos ama o que Dios nos amará. Está hablando en el tiempo perfecto de Dios. Y hablamos hace una semana de esto. Dios es un Dios de hoy. Dios no mide el tiempo como nosotros. Dios siempre ama. Por eso dice, ustedes amados. Y todo el cuerpo de Cristo es amado en esta forma de parte de Dios. Todo el cuerpo de Cristo es amado por Él y nosotros debemos amarnos unos a otros. Vamos a hablar de eso más adelante. Pero eso es lo que dice la segunda parte, que tenemos que amarnos como Dios nos amó. Y entonces empieza a decir cómo revestirnos con esta gracia. Y empieza hablando diciendo, revístanse de este afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Estas son cosas de las que tenemos que vestirnos una vez que decimos haber recibido la gracia de Dios. Afecto entrañable, empieza diciendo. Afecto entrañable, algunas versiones dicen compasión, ¿verdad? Afecto entrañable. Wow. Este es un llamado urgente a los creyentes para vestirnos de todas estas cosas. Vestirnos a nosotros mismos. Fíjate que dice, ustedes deben vestirse así. No dice Dios los va a vestir, sino que dice ustedes deben vestirse así. Entonces, esta vestimenta de gracia empieza con esto, afecto entrañable. ¿Pero qué es afecto entrañable? Es compasión, es una profunda sensibilidad por las necesidades de los demás. Eso quiere decir perfectamente afecto entrañable, que tú sientes lo que otra persona sientes. No significa un acto de misericordia al día, significa que todos los días, o es una forma de vivir, nosotros sentimos compasión por los demás. Tenemos que ser honestos en esto. A veces no somos compasivos con todos, a veces somos selectivos, ¿verdad? Me gustó el ejemplo que nos dio el pastor esta semana. Dijo, nosotros somos, en realidad venimos siendo como una cubeta de agua que se usa para sacar agua de un pozo, ¿verdad? Pero el fruto de nuestra compasión en realidad es el Espíritu Santo. Somos utilizados por Él nada más, pero de Él proviene la compasión. Entonces un corazón compasivo en realidad viene de que el Espíritu Santo mora en ese corazón. Luego dice
Bondad. ¿Qué es bondad? Bondad es eso exactamente. Ser bueno con otras personas. Tener nuestro corazón disponible para hacer cosas por los demás, ¿verdad? Otra vez, veámoslo así. A nosotros nos cuesta ser compasivos, nos cuesta tener bondad. Veámoslo como esto, como dijimos, como una cubeta en un pozo de agua. Nosotros solamente somos el instrumento, pero la bondad inagotable, el afecto entrañable e inagotable viene de Dios. Nosotros de verdad tenemos que ser estas personas dispuestas a ayudar a otros que están sedientos. Eso quiere decir bondad. Después dice humildad. ¿Qué es la humildad? ¿Qué es humildad? Humildad es tener el concepto realista de quiénes somos. No un concepto más alto, ni un concepto más bajo. Muchos piensan que humildad es tener el concepto más bajo de uno mismo y decir, oh sí, yo soy el más pobre de todos aquí. De toda mi congregación yo soy el más pobre. Eso no es humildad. Hay una diferencia entre pobreza y humildad. La humildad no es eso, tener una bajoestima de ti mismo. Tú no puedes tener una bajoestima de ti cuando conoces y has conocido lo que vales en Cristo, lo que el Señor hizo por ti, ¿verdad? Sino la visión correcta de tu humanidad. Necesitábamos de Dios, ahora Dios vino por ti. Humildad quiere decir la actitud de nuestro corazón. Entonces, tenemos fuerzas y tenemos debilidades. Y ahí entra lo que sigue, que es la amabilidad. Amabilidad en realidad quiere decir dulzura y gentileza hacia los demás. Es un comportamiento que considera a los demás antes de uno mismo. Y finalmente habla de paciencia. Paciencia. Ay, Señor, paciencia. Necesitamos mucha paciencia. Pero en realidad, ¿sabes qué quiere decir paciencia? Paciencia quiere decir mantener el control en circunstancias frustrantes. Como esas cosas de las cuales tú no tienes control. Paciencia. Muchos de nosotros necesitamos paciencia. La Biblia habla mucho acerca del dominio propio, pero ese es otro tema. Entonces, si nosotros somos el trofeo de la gracia de Dios, Dios nos expone como lo que Él hizo por nosotros. Y ahora nos pone en un pedestal y dice, ustedes son mi iglesia. Debemos reflejar entonces la victoria de Jesús en nuestra vida. Es cierto, con orgullo, pero sin egoísmo. Y decir, sí, todo lo que soy y todo lo que tengo se lo debo al Señor, como dice un canto, ¿verdad? Y entonces mostramos a los demás cómo es esta victoria en Jesús, llevando estas vestiduras, llevando este atuendo elegante, que es la gracia de Dios sobre nosotros, y que es esta vida en realidad de cómo Dios, lo que Dios ha hecho a nosotros, y que Dios ha sido más que bueno en nuestras vidas. Pero también necesitamos tener una gracia con límites, específicamente en cuanto a relaciones con otros creyentes. Número 2, entonces, la gracia con límites. Gracia con límites. Vamos a ver lo que dice el versículo 13 al 15 y lo que significa esto. Colosenses 3, del 13 al 15, dice: de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto, que gobierne sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Entonces entramos ahí a esa palabra, tolérense unos y perdónense unos a otros. Si alguno tiene alguna queja, dice, contra alguien, dice, perdónelo como el Señor lo perdonó. Wow. Tolerar o soportar, ¿qué significa eso? Tolerar o soportar a alguien significa tener paciencia con aquellos y sus acciones, sus opiniones, que son esas cosas que nos traen incomodidad. Eso quiere decir soportar, tolerar. Soportar en inglés y en español no quiere decir lo mismo, ¿verdad? Soportar, la palabra soportar en inglés, que en realidad quiere decir dar ánimo a alguien, pero nosotros en español soportar o tolerar quiere decir eso. Ser paciente con las acciones de alguien más y sus opiniones. Entonces, como iglesia somos una iglesia multiétnica. Aún siendo una iglesia hispana, nosotros somos una iglesia multiétnica porque tenemos gente de diferentes países, tenemos diferentes culturas,
tenemos diferentes experiencias en la vida y quizás algunos de nosotros hemos soportado diferentes traumas en nuestra vida. Quiere decir que entonces en nuestra iglesia hay diferencias de opiniones. Nuestra iglesia en realidad es una iglesia multiétnica también, una palabra más amplia todavía. Diferentes razas vienen a nuestra iglesia. Pero ¿qué quiere decir esto? Entonces, quiere decir que una iglesia multiétnica trae muchas de esas cosas, diferentes maneras de pensar. Muchos miembros de nuestra iglesia quizás votan diferente, quizás ven diferentes canales de noticias, que algo se ha vuelto muy popular hoy en día. Gente que ve un canal de noticias pero no ve el otro porque está inclinado hacia cierto partido político y cosas de esas, ¿verdad? Pero quizás tenemos algunas cosas en común. Quizás oímos música diferente y todo eso, pero no hay nada malo en que haya diferencia entre nosotros. En realidad no es nada malo en realidad. La fuerza del evangelio está en eso exactamente, que el Señor hizo de nosotros y muestra su poder al ver que vino a salvar personas de diferentes etnias, diferentes idiomas, diferentes géneros, hombres y mujeres, clases sociales. Y para muchos de nosotros en realidad lo único que nos une es el evangelio. Somos muy diferentes. Comemos diferente quizás, pero el evangelio es el mismo para todos. Y entonces esto nos debería dar espacio para poder discrepar entre esas cosas y las diferencias que hay entre nosotros y nuestras relaciones y tratar con ello, ¿verdad? Cuando hacemos esto, entonces estamos tolerándonos unos a otros. ¿Te das cuenta? Somos diferentes, pero nos amamos. No tenemos un problema en que pienses diferente a lo que yo pienso. Entonces, van a haber, sí, cierto, ofensas entre unos a otros. Eso es inevitable, ¿verdad? Siempre lo hemos dicho, si usted está buscando una iglesia perfecta, una iglesia donde no haya problemas, donde usted no se va a frustrar con el liderazgo, donde no va a recibir heridas por tener relaciones con otras personas, por juntarse con otras personas, nunca va a encontrar esa iglesia. No hay iglesia perfecta. Y alguien dijo, si la encuentras un día, tú la vas a echar a perder. No hay una iglesia perfecta. Sabemos que de este lado de la eternidad no la hay. Pero Jesús sabía esto y por eso nos da pautas y nos dice cómo tratar con esas cosas. Hay ofensas entre nosotros que son verdaderamente no pecaminosas. Hay ofensas que en realidad son muy leves. Y deberíamos hacer como dice la palabra de Dios. Proverbios capítulo 10, versículo 12 dice que el amor cubre multitud de faltas. Hay ofensas que no son necesariamente pecaminosas, que podemos perdonarnos unos a otros, que tenemos que llamar la atención, sí, a la persona que nos ofendió. Mateo 5 habla de esto y dice que si nosotros tenemos contra alguien, que primero nos examinemos a nosotros mismos, ¿verdad? Esa es la actitud correcta, examinarnos a nosotros mismos y ver cómo estamos antes de querer corregir a alguien, ¿verdad? Eso es en cuanto a ofensas leves. Ahora hay ofensas pecaminosas, cosas más grandes, más fuertes. Y si hablamos de esto, Mateo 18 nos dice que si hay alguien que comete una falta con nosotros, ya un pecado, dice. Habla de esto y dice, si un pecado es cometido contra ti, habló Jesús, Mateo 18:15 lo dice, que llama a tu hermano y hazle ver su falta. Y luego dice, si logras convencer a este hermano, si logras hacerlo entender que ha pecado contra ti, has ganado un hermano. Pero hoy en día la cultura hace lo contrario. Alguien me ofende, lo cancelamos, ¿verdad? De acuerdo a lo que dice Mateo 18, dice que debemos sentarnos con la persona, identificar bíblicamente su ofensa y decir, hermano, mira, esto que hiciste está mal, de acuerdo a la palabra de Dios no es correcto, dice, ¿verdad? Y entonces, después de que hemos abordado este tema, como seguidores de Jesús, podemos reconocer nuestras faltas, perdonarnos, confesar nuestras faltas. Y entonces haremos, como dice ahí, perdonar nuestras faltas unos a otros. Puede ser algún pecado, ¿verdad? Y la pauta que da ahí es que el Señor nos perdonó. Colosenses 3:13, leámoslo otra vez. De modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. ¿Cómo dice, verdad? Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. ¡Wow! ¿Qué significa la palabra perdonar? La palabra perdonar quiere decir liberar a alguien, darle gracia a alguien, perdonar su falta. Hace algunos años,
Nuestro hijo se enfermó, lo llevamos a un hospital de emergencia. Estuvo ahí casi una semana, 5 o 6 días. Y a la semana nos llegó una factura del hospital. Era una factura como de $25,000. Y entonces nosotros llenamos una serie de papeles para que nos permitieran pagar eso. No sabíamos, la aseguranza nos dijo que no iba a pagar porque no estábamos en el hospital que pertenecíamos. Era un pleito. Pero entre que mandamos y se perdieron unos papeles y volvemos a mandar, recibimos una llamada y alguien dijo, no se preocupen, su deuda está cancelada. Nunca supimos quién pagó esos $25,000, pero alguien los pagó. ¡Wow! Imagínate, si alguien así pagó esta cuenta de $25,000 y en realidad nosotros, el Señor nos ha perdonado mucho más. Jesucristo pagó por nuestros pecados, perdonó nuestras faltas. Va mucho más de lo que puede ser dinero. Y entonces aquí dice, Pablo hablando a los colosenses, dice, así como el Señor los perdonó, ustedes perdónense unos a otros. Wow. Esa es una parte importante de entender el perdón. Pronunciar libertad sobre una persona. Ese es el verdadero perdón. ¿Quieres saber cómo Dios nos perdonó y cómo Dios mira el perdón? A veces necesitamos reconocer y recordar esto. En el Salmo capítulo 103, verso 12, dice que así como está de lejos el oriente del occidente, así como Dios echó fuera nuestros pecados. Pero quiero leerte un pasaje que está en Miqueas capítulo 7, versículo 19, y dice, vuelve a compadecerte de nosotros, pon tu pie sobre nuestras maldades y arroja al fondo del mar todos nuestros pecados. Miqueas lo llevó a otro nivel completamente, ¿verdad? El Señor pone su pie, dice, sobre nuestras maldades y las arroja al fondo del mar. Está hablando de que Dios las rechaza y nunca más las vuelve a ver. Pero alguien dijo, Dios las puso en el fondo del mar y muchos de nosotros vamos a pescar, a sacarlas otra vez. O como otra persona dijo, Dios puso nuestros pecados al fondo del mar y muchos de nosotros vamos a bucear y a sacarlos. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando que tenemos que recordar la gracia de Dios, pero con límites. Y sabemos que estamos trabajando en eso, porque tenemos que trabajar todavía mucho en el perdón y en la gracia. Y eso debe ser utilizado de la manera correcta, nunca como manipulación entre unos y otros, mucho menos evitar que la justicia salga a la luz. Y yo sé que ha pasado y oímos una y otra vez que hay muchos casos, diferentes iglesias, diferentes organizaciones, donde han habido casos de abuso sexual y cosas como estas. Y erróneamente se le ha dicho a la gente, no puedes sacar a la luz eso porque entonces es señal de que tú no has perdonado. Y es todo lo contrario. Cuando hay un pecado como esto, hay consecuencias y hay que traerlo a la luz. Podemos tener perdón hacia una persona, pero hay límites que hay que poner y hay consecuencias de lo que hemos hecho, ¿verdad? Si ha sido un abuso, no sé, infantil, abuso sexual, violación, cosas como estas, son pecados muy fuertes, pero necesitan ser tratados. Y una persona que ha pasado por eso necesita ser protegida de esas cosas para que haya una sanidad completa. Y entonces se establecen límites saludables. Pablo lo dice aquí, por encima de todo vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Y el amor se demuestra como en nuestras acciones con otras personas. Es como se demuestra. Jesús demostró su amor por nosotros al morir cuando nosotros éramos pecadores. Entonces, esta cultura de gracia de la que estamos hablando está formada por personas que hacen esto. Buscan siempre lo mejor para los demás. Tratar de reconciliar las relaciones entre los cristianos. Tratar de protegernos unos a otros. Van a haber gentes tóxicas en nuestras vidas, sí es cierto. Hay gente que se va a negar a reconocer que es tóxica también, ¿verdad? Pero hay que poner un límite a veces. Déjame decirte, o te cancelan ellos, ¿verdad? O tú tienes que poner un límite y decir, quiero una distancia con esa persona. Entonces, ¿cuántos de nosotros hemos sido heridos muchas veces? Muchos de nosotros. Y duele. Duele mucho ser herido. Pero en realidad sabemos que aunque tarden, esas heridas pueden ser sanadas. Romanos 12:18 dice esto. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Esto no es una cosa fácil. Pero Pablo nos está diciendo aquí que tenemos que hacer todo lo que esté de nuestra parte para tratar de vivir en paz
con todos. Y eso solamente puede venir a ser guiados por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios. Tolerarnos unos a otros como cristianos para buscar la perfecta unidad, dice aquí, buscar el vínculo de la paz. Leamos otra vez versículos 14 y 15. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto, que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Ahí está, que gobierne en sus corazones la paz de Cristo. Paz significa volver a establecer, reunir otra vez lo que estaba roto, lo que estaba dividido, lo que estaba separado. La cultura de cancelación hoy en día dice completamente, rompe las relaciones y divide todo y separa las relaciones. Esta cultura de gracia trata con traer sanidad, con trabajar por la sanidad y la integridad de la iglesia. Volver a hacer las cosas como eran antes. Esa es la gracia. Esta cultura de gracia es lo que dice aquí, donde está la paz de Cristo, donde su paz gobierna los corazones. Es posible hacer esto. Y gobernar significa, en realidad, este pasaje, la palabra que se usó aquí, gobernar, es como un árbitro en una competencia, en un partido. ¿Qué es lo que hace el árbitro? Es el mediador, ¿verdad? Es el que dice cuando hay una falta. Y eso es lo que el Espíritu hace entre nosotros. Y esta cultura de gracia nos lleva a eso, poner límites a veces, para vivir pacíficamente. A veces hay que poner límites. Número 3. La gracia en nuestra comunicación. En el versículo 16 lo dice, leámoslo, que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza, instruyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría, canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Empieza diciendo que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Está hablando de instruirnos, aconsejarnos unos a otros. ¿A través de qué? A través de la palabra. Instruirnos, aconsejarnos, amonestarnos, dice más adelante. Esto tiene que ver con lo que Jesús dijo en Mateo 28:20, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Nuestras pláticas deben ser y nuestras relaciones deben ser basadas a lo que Jesús hizo por nosotros, y así nos amonestamos unos a otros. Hemos recibido una buena gracia de parte de Dios. La gracia de Dios te pertenece y tú le perteneces a Él. Y aquí lo dice, debe estar en nuestras canciones, debe estar en nuestros cánticos. Hay un cántico que dice esto exactamente: tú me llevas de la oscuridad, silencias todas las voces afuera. Ninguna otra voz definirá lo que soy, porque sé que te pertenezco. Versículo 17 de Colosenses 3 dice, y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Dice que con todas nuestras acciones y con todas nuestras palabras, tenemos que tratar de hacer esto. Tenemos que tratar de tener la paz de Dios con todos a través de Jesús. Paz con nuestros hermanos. Esta cultura de gracia de la cual estamos hablando es algo que debemos administrar unos a otros. Alguien dijo que si queremos hacer una cultura, tenemos que buscar una comunidad, un pequeño grupo donde podamos alimentar nuestros sueños, pero también puedan perforar nuestras ilusiones. Gente que nos ayude y nos diga la verdad en todo tiempo. Y entonces podremos hacer cosas grandes en el mundo. La vida cristiana no está hecha para vivirla sola. Nos necesitamos unos a otros. ¿Y qué crees? Vamos a ser lastimados. Pero eso nos ayuda muchas veces a crecer. Familia, quiero terminar con esto. Lo hablamos del principio, pero quiero repetírtelo. La gracia es un regalo gratuito que los cristianos han recibido y que se disfruta plenamente cuando se comparte con los demás. Entonces, no se trata solamente de lo que Dios hizo contigo, sino de lo que Dios quiere que tú compartas con otros. Si has recibido de Dios, compártelo con alguien más, con tu forma de vivir y tu forma de tratar a otros. Vamos a ponernos esta vestidura que es la gracia, y a veces necesitamos poner límites. Quiere decir a veces relaciones que quizá no van a volver a ser iguales, pero necesitamos hablarlas y decir, hermano, hermana, creo que en esto estás mal o en esto estoy mal. Y quizá no volvamos a ser amigos otra vez, pero necesitamos tratar de hacer lo que es posible para mantener la paz y tener buena comunicación. Yo quiero orar este día por tu iglesia.
quiero orar por nosotros. Y luego estaremos pasando a la cena del Señor. Señor, gracias por este día. Gracias por lo bueno que eres. Gracias por esta gracia que hemos recibido de ti, inmerecida. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a ministrar esta gracia como tú quieres. No se trata solamente de lo que recibimos y lo bueno que eres con nosotros, sino que tú quieres, Señor, que esta gracia también sea transmitida a otros, en cómo nos amamos, en cómo hablamos, cómo tratamos, cómo perdonamos. Necesitamos tu ayuda. Espíritu Santo, necesitamos tu ayuda todos los días. Enséñanos a ser como tú eres. Gracias, Señor, por la gracia inmerecida tuya y porque es un regalo para nosotros. Que bien ministrado, Señor, es mucho más, Señor, beneficioso para nosotros y para la iglesia. En el nombre de Jesús oramos para que así sea, Señor. Amén y amén. Bien, tratar de definir la gracia de Dios en un mensaje es muy difícil. Creo que es casi inexplicable poder definir lo que Dios hizo por nosotros. Y hoy que participamos de la Cena del Señor, que tenemos comunión los unos con los otros a través de esto, es un recordatorio exactamente de eso, de lo que Dios hizo por nosotros, de que somos de Él y que todo lo bueno que tenemos proviene directamente de Dios. Entender que Él nos ama sin merecerlo. No merecemos su amor. Sin embargo, ese mismo amor que hemos recibido, inmerecido, indescribible, es el mismo amor que Dios quiere que tengamos los unos por los otros. Algo difícil quizás, pero si hemos recibido de Dios este amor que nos ama con todas nuestras faltas, podemos tolerarnos unos a otros y perdonarnos. Primer libro de Corintios, capítulo 11, versículo 24 dice: y después de dar gracias, lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. El pan significa eso exactamente, lo que Jesús hizo por nosotros. Dar su cuerpo por nosotros pecadores y merecidamente morir por nosotros. Participemos del pan. Versículos 25 y 26 dice: de la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Participemos de la copa del Señor. Oremos. Señor, gracias te damos por tu cuerpo y tu sangre, inmerecida muerte la que tuviste por nosotros, Señor. Pero hoy nos invitas a ser partícipes de tu mesa. Gracias te damos, Señor, porque no lo merecíamos, porque no somos merecedores de tu gracia, no somos merecedores de tu perdón. Y mucho menos, Señor, tú eras merecedor de la muerte que tuviste por nosotros, pero fue voluntaria. Y gracias te damos, Señor, por ser obediente al Padre y hacer, Señor, su voluntad al morir por nuestros pecados. Gracias te damos, Señor, por haber hecho eso por nosotros. Señor, esta mañana oramos por la ofrenda y por aquellos hermanos que dan continuamente y por todo lo que hace, Señor, a través de este ministerio. Sigue bendiciendo a mis hermanos, provee para sus necesidades, provee para todo, Señor, su trabajo, sus familias. En el nombre de Jesús, damos un poco de lo mucho que nos das. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén. Bueno, espero que Dios haya hablado a tu vida este día. Leslie va a cantar un canto más y espero que durante esta semana medites en esto. La gracia de Dios, inmerecida, es para ser extendida a otros. Que Dios te bendiga. Amén.
rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, que un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Ahora puedo ver, puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darme su salvación. Tú no me juzgas por mis fracasos, tú me aceptas tal como soy. Toma mi vida como vasija para mostrar tu gloria en mí. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Ahora puedo ver, puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue y para darnos su salvación. Gracias, Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Ahora puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. Ahora puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue y para darnos su salvación.
Gracias, Señor. Porque tú lo dices todo, absolutamente todo, por nuestra salvación. Y ahora conocemos tus ojos de amor, conocemos tu gracia sin fin. Gracias porque no lo merecemos, pero día tras día nos persigues con ese amor y con esa gracia, con esa misericordia, Señor. Así que ayúdanos a vivir reflejando precisamente eso, amando como tú nos amas y extendiendo la gracia que tú nos extiendes a nosotros. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Iglesia, les amamos, que tengan una semana muy bendecida. Antes de irse, por favor, recuerde que si usted tiene una petición, queremos orar con usted esta mañana. Y si esta es su primera vez acompañándonos en línea, por favor, llene una tarjeta de conexión digital para poder mandarle un poco de información sobre nuestra iglesia. Les amamos. Que el Señor les bendiga.